Hoy, domingo 17 de enero, escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron, pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca». Palabra del Señor. Hoy que escuchamos el episodio del encuentro de Jesús con sus primeros discípulos, sería muy interesante para nosotros recordar cómo fue mi encuentro personal con Jesús. Subrayando eso de personal, porque se trata no de simpatizar con una institución o con una ideología, sino de encontrarte con una persona viva que te llama por tu nombre y te cambia para siempre. Y es un encuentro, un descubrimiento, como quien se halla un tesoro que estaba en su propia casa, pero siempre pasaba desapercibido. Hay quienes se encontraron con Jesús después de una vida de pecado y extravío, después de que siempre habían negado a Dios. Pero hay tantos otros que tuvieron su encuentro personal con Jesús siendo ya creyentes, que incluso podrían considerarse buenos católicos, que nacieron siéndolo y que creían porque eso les inculcaron. Pero les pasaba lo que a Samuel en la primera lectura de hoy. Desde pequeño había vivido en el templo, como el asistente del sacerdote. Creció con el aroma del incienso. Se sabía de memoria los rituales, la doctrina y todo el teje y maneje de la religión. Pero no conocía al Señor. Él se sabía muchas oraciones que le habían enseñado para hablarle a Dios. Pero fue hasta que dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», que realmente conoció a aquel Dios del que mucho le habían hablado, pero con el que no se había encontrado. ¿Tú te encontraste con Jesús cuando antes no creías en nada? ¿O cuando antes creías de todo? Horóscopos, limpias, ovnis, amuletos, tarot. ¿O cuando eras solo un buen católico que creía creer en lo que creía hasta que supiste que Jesús creía en ti? ¿Lo encontraste cuando también a ti te hizo la pregunta: ¿qué buscas? En ese momento donde estabas buscando una salida, una respuesta, un sentido de la vida, ¿y lo encontraste a Él? ¿Tu encuentro fue algo progresivo, que se dio en muchas etapas, o hubo un momento, un acontecimiento bien preciso que fue el parteaguas en tu vida y que podrías denominar como tu hora feliz? Que no tiene que ver con la que hay en bares y cantinas, sino que así como el discípulo recordó muchos años después que aquel encuentro con el Maestro había ocurrido a las 4 de la tarde, también recuerdas tú ese momento que fue, como dice la canción, el dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché
tus palabras de amor. Bueno, pensándolo bien, aquella hora feliz sí tiene que ver con la que promocionan en algunos bares, en las que las bebidas están al 2 por 1. Y es que el haber encontrado a Jesús no es algo para guardarlo como un secreto. Te impulsa a ir a hacer que otros más lo encuentren, como Andrés, que de ahí fue a hablarle de Jesús a quien habría de ser su más grande apóstol, su hermano Simón Pedro. ¿Y tú, después de haber conocido a Jesús, a quiénes has llevado su evangelio? ¿A quiénes has guiado para encontrarte con él? ¿O será que tú todavía estás buscando? ¿Que no has tenido aún ese encuentro personal con tu Salvador? Pues como él mismo dijo, ven y lo verás. Búscalo en su palabra, búscalo en su iglesia, encuéntralo en las personas y acontecimientos por los que te habla. Deja de ser de los que solo rezan pidiendo bendiciones. Busca a Dios y las bendiciones te perseguirán. Llama y Él te responderá. Que tengas un día lleno de bendiciones.